Esto es Al Minuto, las noticias que te impactan, los hechos que te importan en el momento en que suceden. Les informa este martes Andrea Linares. Y también les informa este servidor, yo soy Borja Voce. Recuerden que aquí, si está pasando, te lo estamos contando. Comenzamos y lo hacemos así. Y es que comienza una nueva fase del polémico caso del fallecido magnate Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia está abriendo la puerta a interrogar directamente a Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein, condenada por tráfico sexual de menores, mientras aumenta la presión sobre la administración Trump para que se liberen los archivos del caso. Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, cancela una votación al respecto y adelanta el receso del Congreso en medio de este escándalo. Vamos a pasar en vivo hasta la capital, a Washington, D.C., con nuestro corresponsal Edwin Pitti para que nos amplíe esta información. Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos lo último. Hola, Edwin. ¿Qué tal, Andrea y Borja? Muy buenas tardes. Sin duda alguna que la presión mediática está teniendo efecto en cómo este caso se sigue llevando a cabo. Estamos hablando, por supuesto, de las acusaciones por supuesta falta de transparencia en la publicación de los archivos por completo del caso Epstein. Ahora tenemos conocimiento, luego de que lo confirmara la propia fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, de que su segundo al mando, Todd Blanche, se va a reunir pronto con Ghislaine Maxwell, quien también enfrenta una sentencia de 20 años por haber colaborado con Epstein en ese atroz crimen contra menores de edad. Estamos hablando de tráfico sexual. Se busca llegar al fondo para ver si ella tiene conocimiento de quién más pudo haber participado en medio de ese crimen. Recordemos que hay muchas personas que incluso han acusado al propio presidente Donald Trump de formar parte de la supuesta lista de clientes de Epstein. Hace tan solo minutos al mandatario en la oficina Oval se le preguntó sobre qué opinaba de esto. Él ha dicho que para él es una cacería de brujas, que no está dándole tanto seguimiento al caso, pero que le parecía propio que el Departamento de Justicia se reúna con la señora Maxwell. Vamos a escuchar parte del intercambio cuando al mandatario se le preguntó al respecto. Mr. President, do you support the Justice Department seeking a new interview with Ghislaine Maxwell? Did you urge the Attorney General to see? I don't know anything about it. They're going to what? Meet her? Your Deputy Attorney General has reached out to Ghislaine Maxwell's attorney asking for a new interview. Yeah, I don't know about it, but I think it's something that sounds appropriate to do, yeah. Do you have any concern that your Deputy Attorney General, as your former attorney, would be conducting the interview, given... No, I have no concern. He's a very talented person. He's very smart. I didn't know that they were going to do it. I don't really follow that too much. It's sort of a witch hunt, just a continuation of the witch hunt. La estrella del heavy metal Ozzy Osbourne ha muerto a los 76 años de edad, pocas semanas después de reunirse con sus compañeros de banda de Black Sabbath y realizar un gran concierto de despedida para los fanáticos. En un comunicado de prensa, su familia dijo que murió rodeado de amor. Osbourne fue pionero del heavy metal con Black Sabbath. Antes de tener un gran éxito por derecho propio, era conocido por éxitos como Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train y Changes, tanto con la banda como solista. Que descanse en paz. Comienza a circular por las redes sociales un video que al parecer muestra las precarias condiciones en las que viven los inmigrantes detenidos en lo que se piensa sería el 10º piso de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York. Anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional había negado que estuvieran reteniendo a personas en ese lugar. Vamos a pasar hasta la Gran Manzana, donde Fabiola Galindo nos trae los últimos detalles de lo que se sabe hasta el momento. Fabiola, ¿no es así? Muy buenas tardes para ti, te escuchamos. Buenas tardes, Andrea. Efectivamente, en condiciones inhumanas y como perros, así dicen que los tratan estos inmigrantes, han denunciado a través de este video que ahora se hace público. A pesar de que no se les permite ingresar con celulares a esta corte, se ha filtrado este video a través de la organización Alianza por Inmigración en Nueva York, en el que se ve cómo decenas de inmigrantes están siendo detenidos en lo que parece ser un baño, una simple habitación, durmiendo en el piso, y de acuerdo con esta organización pro inmigrante estarían siendo detenidos durante varios días e incluso semanas en este edificio a mi espalda, que en realidad es una corte de inmigración a donde asisten estos inmigrantes a sus audiencias ante un juez, pero están siendo detenidos
detenidos en el piso 10 de este edificio que se ha convertido, según varios políticos, en una trampa para esas personas que se acercan simplemente a defender sus casos, muchas veces de asilo, pero al ser detenidos están siendo mantenidos en estas habitaciones por varios días y hasta semanas. Así que es una condición bastante inhumana de acuerdo con estos activistas, y el problema es que no se le permite a los congresistas entrar a monitorear porque ICE mantiene que no es un centro de detención, sino simplemente un centro de procesamiento. Y mucha atención a esto porque puede que te afecte. A partir de ahora, las personas que soliciten asilo, visas de turista, permisos de trabajo o incluso estatus de protección temporal TPS van a tener que pagar nuevas tarifas al gobierno. Esto mientras se elimina otro importante beneficio migratorio. Claudia Ramos nos explica cuáles exactamente son estos cambios. Claudia, muy buenas tardes para ti. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en efecto, ahora Estados Unidos va a exigir que los solicitantes de visa, específicamente aquellos que solicitan una visa de no inmigrante, paguen lo que se le conoce como un Integrity Visa Fee. Y estamos hablando de que este costo es de aproximadamente $250, aunque podría cambiar si es que así lo decide el Departamento de Seguridad Nacional. Nuevamente aplica para los solicitantes de asilo, estudiantes, turistas y también para quienes pues vengan a Estados Unidos por negocios. Estamos hablando que el costo también podría cambiar si es que los índices inflacionarios de Estados Unidos cambian. Y sobre el Visa Integrity Fee hay que mencionar específicamente que este se deberá pagar una vez la visa sea tramitada, pero si la visa es rechazada, entonces estas personas no tendrán que pagar este monto. También existe la posibilidad de reembolsos para esta tarifa de $250 y será únicamente para aquellas personas que de alguna manera sigan todas las reglas, que no se queden más allá de lo que les permite su visa. También quienes no realicen trabajos no autorizados podrían ser elegibles para recibir ese reembolso para los $250, pero no hay detalles aún de cómo se daría ese reembolso. Hay excepciones para esta tarifa, que es para aquellas personas que cuentan con un pasaporte de países que no requieren que tengan visa para ingresar a Estados Unidos. Todo esto forma parte de este megaproyecto de ley, el Big Beautiful Bill de Donald Trump, que aprobó el Senado a principios de mes. Y bueno, estamos hablando de que según la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que entre el 2025 y 2034 podrían tramitar entre 120 millones de visas, y esto podría generar, por supuesto, miles de dólares en ingresos también para Estados Unidos. El video que muestra el violento arresto de un joven afroamericano en Florida por parte de la policía está dando mucho de qué hablar. En las imágenes se observa cómo agentes rompen la ventana de su vehículo, lo golpean en el rostro y lo lanzan al suelo tras una parada de tránsito. Las autoridades defienden el procedimiento mientras organizaciones de derechos humanos critican la actuación policial. Angélica González nos tiene más detalles. El Departamento de Policía de Jacksonville, Florida, publicó en las últimas horas el video de la cámara corporal de esta violenta detención ocurrida en febrero. Insisten en que los agentes actuaron apegados a la norma. William McNeil, de 22 años, es quien está dentro del vehículo. Él también grabó con su teléfono la detención. En el video del joven se ve discutiendo con uno de los agentes antes de que otro rompa el vidrio de la ventanilla. Después de hacerlo, lo golpea, lo saca violentamente y lo somete de nuevo. Estaba muy confundido sobre por qué lo habían detenido, por no llevar los faros encendidos durante el día, explica su abogado. La policía dice que el video solo muestra una parte de la historia. En las imágenes publicadas por la policía, se ve al hombre sentado dentro de su auto mientras un agente discute con él después de detenerlo por tener las luces apagadas bajo la lluvia. McNeil se mantiene dentro mientras el agente le ordena varias veces que salga. Sir, this is your last warning to open the vehicle and exit before we're going to break the window. No, bro, I didn't do nothing. It's called resisting, idiot. El agente lo llama idiota por no entender que aunque se defienda de no hacer nada malo, se resiste a la autoridad.
Los agentes hicieron uso de la fuerza y sí, esa fuerza fue desagradable, pero el hecho de que sea desagradable no significa que es ilegal, argumenta el jefe de policía. En el informe, un agente acusa al hombre de intentar tomar un cuchillo. Hemos visto el video y eso no ocurrió, dice su abogado. Ahora el joven denuncia que en el incidente sufrió daños en los dientes y heridas que requirieron puntos de sutura. Los agentes fueron librados de cualquier acusación penal, pero la policía inició una investigación interna. McNeil fue acusado por resistirse al arresto sin violencia, conducir con licencia suspendida, portar menos de 20 gramos de marihuana, no llevar puesto el cinturón de seguridad y conducir sin luces en condiciones de lluvia, niebla o humo. El joven pasó 2 días en la cárcel. Y miren, en Texas una mujer ha sido detenida casi un año después de que su bebé recién nacido fuera encontrado sin vida en la parte trasera de un camión de basura en el noroeste del condado de Harris. Vamos a conectarnos con Lidia Terrazas para que nos dé más detalles de esta historia tan fuerte. Lidia, adelante con el reporte. Buenas tardes. Así es, Catherine Nicole Inés, de 22 años de edad, enfrenta cargos por manipulación de un cadáver tras la muerte de su bebé recién nacido en agosto del 2024. El macabro hallazgo del cadáver del bebé se hizo dentro de un camión de basura, justamente en esta intersección que se ve a mi espalda en el norte de la ciudad de Houston. El hallazgo se hizo por trabajadores de recolección de basura y quedó captado en cámaras de seguridad de vecinos en el lugar. Ha tomado un año para que las autoridades formalicen los cargos en contra de esta mujer, quien al principio dijo a las autoridades que aparentemente dio a luz en la ducha mientras se estaba bañando, que perdió el conocimiento y que despertó horas después para ver a su bebito que no respiraba, que aparentemente estaba sin vida. Según las autoridades, ella declaró que puso el cadáver del bebé en una bolsa de basura, al igual que otras pertenencias como su bata de baño que estaba ensangrentada. Sabemos que vecinos en ese momento estaban bastante confundidos en este vecindario al enterarse de que algo así sucedió. También los empleados de la recolección de basura estaban bastante indignados en ese momento al llevar a cabo ese hallazgo. Es importante recalcar que estos incidentes de abandono de recién nacidos han incrementado en el estado de Texas en los últimos años. Por eso las autoridades le recuerdan al público que existe la ley del bebé Moisés, que si un padre, una madre no puede cuidar de su bebé recién nacido de entre un día a 60 días de nacido, pueden llevarlo a centros de emergencia como hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos y entregar al bebé sin preguntas, al menos que haya indicios de negligencia o de abuso. Una ley muy importante en el estado de la Estrella Solitaria. Mientras tanto, seguimos en espera de más información alrededor de este caso y qué fue lo que llevó a las autoridades a formalizar el arresto de esta mujer.